Doctora Clara López, muchas gracias por este tiempo con el convenio entre Oxfam, Las Dos Orillas y el programa La Controversia de Canal Capital. Empecemos por los tratados de libre comercio. Queremos saber si usted, si llega a ser elegida presidente, asumiría ese costo político y económico de renegociar o demandar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, por ejemplo. Yo pienso que más que un costo es una necesidad, y si logramos renegociar y generar condiciones de protección a nuestro campesinado, a nuestros empresarios agrícolas, con garantías de que no haya una competencia desleal de tanta importación que está echando al traste con el campo colombiano, está disminuyendo la seguridad alimentaria del pueblo colombiano y la calidad de vida en el campo. Más que un costo, va a haber un beneficio tanto político como económico para el país. Desde la realidad, doctora López, ¿qué cree usted que puede hacer Colombia en caso de usted ser presidente frente a un tratado que se ha ido consolidando, según usted, en desfavor de los campesinos y los pequeños productores? Creo que una renegociación de los TLCs está a la orden del día. Mire, Estados Unidos ha pedido renegociar algunas cláusulas del TLC con México y Canadá. Es del interés nacional de Colombia buscar esa renegociación. ¿Y cómo haría? Y es del interés de los Estados Unidos también. Ellos no quieren tener aquí unas economías quebradas, sino un aparato productivo nacional que pueda darle sostenibilidad a un eventual acuerdo de paz. Entonces, fíjense, Estados Unidos está apoyando el proceso de paz de La Habana. Me parece que oponerse a renegociar un tratado de libre comercio para hacer viable el campo colombiano no estaría en el concepto incluso de los Estados Unidos. Quiero pasar al tema de los baldíos. Se ha comprobado, y le he preguntado a los otros candidatos, que empresas como Río Paila, Cargill han cometido irregularidades que han sido comprobadas en estos temas. ¿Cómo enfrentaría usted desde la realidad, conociendo los lobbies que tienen estas empresas, los recursos que tienen para comprar congresistas, una realidad que es perversa, pero que sucede? El tema de los baldíos pues es un tema demasiado sensible, porque son las únicas tierras que quedan de reforma agraria en el país. Yo creo que aquí lo que se tiene que buscar es creativamente una solución muy certera y realista a la necesidad que el campo colombiano tenga dos políticas dentro de una sola, una política seria dirigida a los campesinos con poca tierra, a los campesinos pobres, a los campesinos pequeños, a los campesinos sin tierra, que tiene una especificidad que incluye tierra, incluye reforma agraria. ¿Usted me está diciendo y hay otra agricultura, que es la gran agricultura comercial, que necesita otros apoyos del Estado. ¿Usted me está diciendo entonces que estaría de acuerdo con que se presentara un nuevo proyecto, ya que el otro se archivó, sobre el tema de los baldíos? Un país no puede avanzar si no tiene un proceso mediante el cual todos los interesados tengan voz en el diseño de la política. Doctora López, no es solamente llevar al Congreso leyes. Ese ha sido el gran error de este y de todos los gobiernos, que piensan con que aprobar una ley hace el milagro y se les olvida que ni la ley la ejecutan, ni la ley escrita refleja la realidad del país. Doctora López, hay una pregunta, un tema que uno se imaginaría o se hubiera imaginado que usted iba a llevar a su agenda de una forma más decidida, y lo hemos extrañado, y es el tema de la mujer en el campo. No han hablado ni usted ni muchos de los otros candidatos sobre el tema específico de la mujer rural. ¿Por qué? Es que el tema de la mujer no es un capítulo aparte, es un tema que tiene que estar presente en todas las políticas públicas, la especificidad. Entonces usted en materia de seguridad ciudadana tiene que tener especificidad de mujer y género. Pues obvio, en la política agraria también. Nosotros que hemos planteado ahí hay un tema de fondo que es el tema de la propiedad. Si usted va a repartir títulos agrarios, no les titulan a las mujeres. Tiene que titularle a las mujeres. En segundo lugar, usted tiene que generar las condiciones de participación amplia. Entonces tenemos que tener una política, pero firme y seria, con la reducción de la violencia de todo índole contra la mujer. Tenemos que tener una política firme y seria para eliminar la discriminación. En el campo el tema de la propiedad sobre la tierra es fundamental
vamos a titularle a las mujeres. Sustitución de cultivos, erradicación o sustitución de cultivos. Mire, tiene que ser una sustitución, erradicación no, sustitución sí, pero dentro de programas de participación con los cultivadores para que los nuevos cultivos puedan prosperar. Esto de el voluntarismo hasta en la sustitución de cultivos tiene que acabarse. Esto es un proceso que se tiene que adelantar con la gente, de la mano de la gente y con el apoyo del Estado. Doctora López, las zonas de reserva campesina, usted las mencionó. ¿Qué pasaría dentro de su mandato con estas zonas de reserva campesina que aún no han sido implementadas? Nosotros sí pensamos que se tienen que implementar las zonas de reserva campesina, desde luego, dentro de lo que dije al comienzo, de un proceso de formulación de política pública y de aplicación previa discusión en el seno, yo diría que nosotros lo hemos planteado como una gran comisión de concertación y de diálogo social, dentro de la cual tenemos que tener las perspectivas de todos los distintos sectores que tienen interés en el agro o en la industria, cada uno en su especificidad, para sacar adelante estas políticas. Yo no percibo el ejercicio de gobierno imponiendo, yo lo percibo generando a través del diálogo y de la discusión consensos. Usted mencionaba ahora el proceso de paz. Dígame muy rápidamente, ¿sí o no está usted de acuerdo con el proceso de paz tal y como se está llevando en La Habana? Sí, pero yo le introduciría a partir del 7 de agosto unas modificaciones que creo que lo mejorarían. Pero yo se lo pregunto es porque la hemos visto usted en uno sentiría un dilema que no debe ser fácil, y es apoyando el proceso de paz de una manera decidida, como lo acaba de hacer, pero siendo muy dura y muy crítica con Juan Manuel Santos. Claro, es que yo estoy convencida de que la paz no pasa por la reelección del presidente Juan Manuel Santos, todo lo contrario. Ellos no están en capacidad de estructurar las reformas que el país necesita para hacer sostenible un proceso de paz. Y nosotros sí estamos convencidos que uno puede hacer un proceso de paz montando en el barco a todo el país, que es lo que no ha hecho Juan Manuel Santos. Convirtió una política de Estado en una bandera partidista de reelección, y ese ha sido su más grave error. Eso es lo que tiene en peligro el proceso de paz. Pero hablemos... No que nosotros no estemos con Juan Manuel Santos, ni mucho menos. Es que él ha querido apropiarse a título de bandera de reelección de lo que tiene que ser una política de Estado. Y yo le quiero decir que yo, de presidente de la República, negociando con Óscar Iván Zuluaga, llegamos a acuerdos sobre el proceso de paz. Aquí no es... Esto es un tema que lo han querido volver electoral, y lo que es una necesidad estratégica del país en la cual estoy segura podemos llegar a acuerdos con todos los involucrados. Pero doctora, y Clara, yo tengo López, la autoridad moral y política para hacerlo. Pero hablemos desde la realidad política. Usted ha dicho que usted no cree en las encuestas. Claro que no creo en las encuestas. Y porque hay es que muchos las encuestas depende de cómo las hagan. En la segunda vuelta, por el momento, aparecen. En ocasiones, en una que otra encuesta, el señor Peñalosa, en una que otra encuesta aparecen Zuluaga y el presidente. En una Juan otra Manuel encuesta, Santos. Clara López. Bueno. También la debes mencionar, una que mencionó el director de la República, que no salió jamás publicada. ¿Cuál es esa encuesta, doctora? Una encuesta que él anunció en Hora 20, en la que yo tenía el 19% de la opción de voto y estaba de segundas. Bueno, pero entonces supongamos... En la preferencia electoral. Supongamos que a la segunda vuelta pasan, como cree mucha gente, el señor Zuluaga y el señor Juan Manuel Santos. ¿Hay que apoyar a Juan Manuel Santos? En Panamá acaba de suceder una elección. Las encuestas no mencionaban como opción presidencial a quien ganó las elecciones, por una razón muy sencilla. Aquí los medios de comunicación y todos los periodistas quieren hacer aparecer que las encuestas predicen los resultados electorales. Cualquier encuestador le dice a usted que eso no es cierto. ¿Qué está pasando con la izquierda? ¿Por qué no llegaron más unidos? ¿Por qué no llegaron con más fuerza? Toda la ¿Qué izquierda, está pasando con el toda la izquierda está unida detrás de mi nombre. Hay sectores que la gente percibía de izquierda que han tomado otros caminos, pero toda la izquierda está en nuestro proyecto. Y no solamente la izquierda, es que a la gente la quieren encajonar. Yo quiero decirle que hay un amplísimo sector de sectores liberales que nos están apoyando y muérase, conservadores. Yo no sé por qué aquí está todo el mundo como erizado y asustado
Nosotros somos una izquierda responsable, representamos posiciones incluso de la socialdemocracia que también representamos. Hay gente que le daría miedo su candidatura porque no sabría cuál sería el trato y la justicia que se le aplicaría a los comandantes guerrilleros que están en La Habana o que están en la selva, aún disparando en ocasiones contra poblaciones civiles. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree en la justicia transicional? ¿Creen que estas personas deberían, como en otros países, entrar en una especie de amnistía? ¿Cuál sería el futuro de ellos bajo su candidatura? Bueno, le quiero decir que usted misma usa la palabra miedo en su pregunta. Eso genera miedo. Y yo quiero decirle que en mi presidencia vamos a tener un respeto absoluto a la Constitución. Y el marco jurídico para la paz, que ya está aprobado y que hace parte de nuestra Constitución, prevé una justicia transicional. Eso no es una propuesta de ningún candidato, eso es algo que ya prevé nuestra Constitución y yo estoy totalmente de acuerdo. Usted está diciendo que usted ve a Iván Márquez, a Timochenko, a Pablo Catatumbo sentados en el Congreso antes de pagar cárcel. Yo creo que ellos no van a aspirar al Congreso de la República. ¿Y si lo hicieran? Bueno, sin pagar cárcel. Hay que ver, es que precisamente de eso se tratan las negociaciones. En El Salvador, por ejemplo, ninguno de los jefes guerrilleros aspiró a ningún cargo público durante 20 años. Es que aquí todo es blanco y negro y resulta que la vida no es así. La realidad tiene muchos tonos de gris que son en los cuales tiene que moverse una sociedad para poder salir adelante. Doctora López, ¿usted cree que para que el pueblo refrende lo que sea que se esté negociando en La Habana debe haber una constituyente o un referéndum? Cualquiera de esos mecanismos puede funcionar. El que nos pongamos de acuerdo todos los colombianos, le vuelvo a repetir, esto no es de imposición, esto es de consensuar una salida política negociada al conflicto armado y las reformas estructurales que el pueblo colombiano tiene que sacar adelante para que la paz sea sostenible en Colombia. Hay uno de los temas que están, como dicen los negociadores tanto de las FARC como del gobierno, en el congelador. Ellos hablan de un freezer y es el tema de las concesiones mineras y gasíferas de Colombia. Hay quienes dicen que eso no ha podido avanzar en La Habana porque el país ya está entregado a potencias o a economías extranjeras. Doctora Clara López, ¿cómo va a revertir usted eso? Tenemos que adecuar toda la explotación minera y eso lo hemos dicho a lo largo de la campaña, que hemos dicho minería sí, pero no así. Aquí se tiene que respetar los derechos de las comunidades, aquí se tiene que respetar los derechos de la naturaleza, aquí se tiene que respetar los derechos de los trabajadores y los derechos de todos los colombianos en el pago de los impuestos. Perdóneme, con esto voy a terminar. Eso que usted me ha dicho, solo escuché decir incluso Alfonso López Miquelsen, pues claro, a todos los candidatos. Pero a la hora de que suben a la presidencia, uno dice, se quedó en palabras. Yo me uno a los muchos colombianos que dicen es que yo ya no le creo nada a los políticos. ¿Por qué hay que creerle a usted? Hombre, porque no todos los políticos son iguales. Esa es la pequeña diferencia. Aquí hay... Pero el país, para muchos, no va mejor que antes. Pero déjeme explicar. Es que ¿cómo va a ir mejor que antes si aquí solo ha gobernado la misma clase política con los mismos intereses que en muchos casos han apartado su proyecto de vida personal del futuro del país? Entonces, nosotros hemos venido de toda una vida en una lucha por cambiar el modelo de desarrollo. Hemos venido en una lucha por limpiar la política, hemos venido en una lucha que nos ha llevado al exilio, que nos ha generado enormes costos, porque aquí pues yo no hago alarde, yo también soy víctima de la violencia de este país y hemos tenido que pagar muy caro toda esta intolerancia a la que han sometido los políticos tradicionales a Colombia. Nosotros somos de otra especie. Nosotros tenemos la voluntad política y la autoridad moral para decirlo. Muchísimas gracias, doctora Clara López. También Colombia tiene unos sectores conservadores y una derecha que se oponen, pero son muchos los colombianos que esperan también ver una opción. Muchísimas gracias. Pero discúlpeme, uno no puede decir que la derecha la vamos a excluir de los procesos de los diálogos. Es fundamental que todos aprendamos a remar
en la misma dirección. Muchísimas gracias.